revelado. El increíble vínculo entre humanos y perros, la amistad que transformó la historia. Luis, un joven de 18 años, se encontraba en medio de su pequeño pueblo mexicano, donde los colores vibrantes recuerdan las tradiciones que dan vida a su gente. El aroma a tortillas recién hechas le envolvía como una cálida manta, mientras el bullicio de risas y relatos de vecinos resonaba por cada rincón. Sin embargo, detrás de esta hermosa estampa, la pobreza acechaba a su familia, compuesta por su madre, su abuelita y sus 3 hermanos menores. Pero ni la adversidad ni el desánimo han logrado ahogar la esperanza y el amor que brotan de su hogar. Luis soñaba despierto con ser veterinario. Este anhelo nació del amor incondicional que sentía por su fiel compañero, Max, un perro mestizo que lo había acompañado desde la infancia. Max no era solo un perro, era su refugio, su amigo y la promesa de un futuro mejor. Pero la llegada de un escuadrón de adopción de animales a su comunidad colocó un nudo en su estómago. La idea de perder a Max, de separarse de su compañero, lo hacía temblar. La angustia se hacía palpable con cada susurro que escuchaba sobre la posibilidad de que un adinerado de la ciudad lo adoptara. Luis vivió intensamente ese momento en la plaza del pueblo, donde el bullicio se tornó un tumulto de emociones. Algunos hablaban sobre los beneficios de tener al perro ideal, despreciando a aquellos como Max, que habían crecido en entornos humildes. Las palabras del desconocido lo atravesaron como un rayo. Max, con su lealtad y alegría, no era menos que los otros. Era un símbolo de dignidad, de vida, de una amistad que no conoce condiciones. La tristeza se convirtió en determinación. Luis iba a luchar no solo por Max, sino por cada alma canina que representa la esperanza en su comunidad. Organizó un evento en la plaza con ayuda de sus vecinos. Historias muy parecidas a la suya llenaban el aire, mientras compartían risas y abrazos. Luis habló con pasión: Max es más que un perro, es mi hermano. Esto resonó en el corazón de todos y en sus rostros se dibujó la empatía. Pero un oficial de adopción, con una visión rígida, se interpuso como una sombra en su camino. Él no es un buen perro, dijo con desdén, y esa frase se coló en los corazones presentes, generando un aire tenso entre la multitud. Todo estalló cuando Max, asustado por la confrontación, salió corriendo. El pueblo se dividió entre el eco de la angustia y la búsqueda desesperada. Luis, con el corazón latiendo rápido, corrió tras su amigo. El amor desbordante por Max era inquebrantable y lo llenaba de valor, pero también desbordaba miedo. En ese momento, mientras la comunidad se unía para encontrar a Max, Luis se halla en la encrucijada de su vida. La ambición de cumplir sus sueños se enfrentaba al amor más puro que había conocido. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Después de instantes que parecieron eternos, la comunidad encontró a Max, tembloroso pero ileso. Luis se agachó, y al ver a su leal amigo, su corazón se llenó de luz. La escena fue conmovedora, ambos se abrazaron en un instante de ternura entre la multitud. Pero, el dilema no se había disipado. ¿Qué significa verdaderamente la amistad? ¿Hasta dónde es capaz de llegar uno por aquellos que ama? La historia de Luis y Max apenas comenzaba a cobrar vida, y los habitantes del pueblo, impacientes, aguardaban la respuesta que cambiaría su futuro. Luis respiraba profundamente mientras abrazaba a Max, su amigo de 4 patas, temblando aún por el miedo. Cada latido de su corazón se alineaba con la promesa que había hecho esa mañana: proteger a Max a toda costa. Miró alrededor, y aunque el temor había envolvisto la plaza, había un brillo nuevo en los ojos de los pobladores. Habían visto la auténtica conexión entre un joven y su perro,
y ese momento los había tocado. La voz temblorosa de Luis resonó en el aire, llena de emoción. Max es un buen perro. No necesitamos un concurso para comprobarlo. Su amor es suficiente. Las palabras fluyeron como un torrente, y su fervor se transmitió, iluminando los rostros que hasta entonces habían sido solo espectadores. Los murmullos se transformaron en aplausos, y la comunidad comenzaba a unirse aún más, ligada por la lucha y la esperanza. Sin embargo, el oficial de adopción, todavía en pie al borde de la multitud, frunció el ceño. Con paso firme se acercó, desafiando el ambiente de unidad que se había formado. No tienen idea de lo que están haciendo. Lo que ustedes ven es solo un perro. Y eso no es suficiente. Luis sintió que su estómago se retorcía ante aquellas palabras. Ese tipo no comprendía. Lo que Max representaba para él iba mucho más allá de ser un simple animal. Era un símbolo de perseverancia, de amor, de sueños compartidos. Se aclaró la garganta, decidido a no dejarse intimidar. Max me ha enseñado a ser mejor persona. Todos aquí sabemos que el amor no se mide en razas o en apariencia. Así, como nos apoyamos unos a otros en nuestras luchas, merecemos defender a Max. Los aplausos aumentaron. La gente comenzó a unirse, levantando carteles improvisados que decían Max es parte de nuestra familia. La atmósfera cambiaba, vibrante y esperanzadora. Luis vio cómo la comunidad comenzaba a tomar la voz que antes había estado callada, alzando su verdad de que cada uno de ellos merecía amor y felicidad, tanto ellos como sus mascotas. Mientras la tensión crecía, el oficial de adopción dio un paso atrás, incapaz de enfrentar el poder del vínculo que habían creado. La gente a su alrededor miraba con determinación, un ulular de voces firmes que resonó en la plaza. Luis sintió un chispazo de esperanza, pero la batalla aún no había terminado. La lucha era por Max, pero también por cada perro que había sido desechado por el simple hecho de no encajar en moldes preconcebidos. Con una energía renovada, Luis se dirigió a su comunidad. No solo estamos luchando por Max. Estamos luchando por todos aquellos que sienten miedo de no ser suficiente. Por todos los seres que dan su amor sin condiciones. Ahora, más que nunca, es el momento de unirnos. El aplauso se convirtió en un grito vibrante, una mezcla de emoción y determinación que retumbó en la plaza. Max, a su lado, lamió la cara de Luis, como si entendiera la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y en ese momento, Luis decidió que no solo defendería a su compañero, sino que también se convertiría en la voz de muchos. La idea de ser veterinario ya no era solo un sueño, era parte de su misión. Sin embargo, mientras el bullicio de la plaza aumentaba, un ominoso vehículo se detuvo al borde de la plaza, con un grupo de hombres bien vestidos que podían ser fácilmente identificados. Luis sintió como si el aire se detuviera. ¿Serían ellos los que venían a llevar a Max? La última pregunta llenó su mente y su corazón. ¿Estarán dispuestos a pelear hasta el final por su amigo fiel? La respuesta surgía en su pecho, fuerte y clara, pero ¿cómo enfrentarían a estos nuevos opositores? Luis sintió como el corazón le latía con fuerza mientras los hombres del vehículo se bajaban uno tras otro. Eran tres, con trajes oscuros que acentuaban su aire autoritario. Se intercambiaron miradas frías, como si se estuviesen preparando para una batalla, pero Luis no podía darles la espalda. Sus manos estaban sudorosas, y el abrazo de Max le daba la valentía que necesitaba. La gente a su alrededor empezó a murmurar, la ansiedad se sentía en el aire. Uno de los hombres dio un paso adelante, una sonrisa arrogante en su rostro. Vine a buscar al perro, dijo, su tono despectivo como una cuchillada en el ambiente festivo que habían creado. El concurso necesita un perro ganador, no un perro de la calle, ni un chico que cree que el amor puede cambiar las cosas. Pero Luis no se dejaría amedrentar. Con la frente en alto, respondió, Max es mucho más que eso. Yo no defiendo solo a un perro. Estoy luchando por cada criatura que merece amor y respeto. Este perro representa la verdadera amistad y el valor de ser diferente. Los aplausos comenzaron a resonar de nuevo entre la multitud. Cada golpe de palma era un eco de apoyo,
un grito de unión y resistencia. Sin embargo, otro de los hombres se cruzó de brazos y soltó una risita burlona. ¿Y cuál es tu plan, niño? ¿Convencer a los demás de que su amor puede derrotar a la ley? Louis sintió que su estómago se retorcía de nuevo. La voz del chico que solía ser, que constantemente sufría por ser diferente, intentó hacerse oír. Pero esta vez, Louis era más fuerte. No estoy convenciendo a nadie de nada. La comunidad está aquí porque hemos visto mundo de lo que el amor puede hacer. ¿Acaso no ven que esto es más grande que un simple concurso? ¿Que cada ladrido de Max es un saludo a la vida misma? ¿Y qué me dicen de la felicidad que él trae a nuestras vidas? Algunas lágrimas discretas comenzaron a caer entre los pobladores, mientras otros asentían con la cabeza, recordando momentos con sus propios animales. Ese era el amor puro y verdadero que Louis quería defender. El primer hombre frunció el ceño, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos. ¿De verdad piensan que el jurado se cambiará de opinión por un discurso emotivo? Esto es un negocio, no un club de amantes de los perritos. Justo en ese instante, un niño pequeño, de unos 6 años, se acercó a Louis titubeando. Con una mirada temerosa, le ofreció a Max un pedazo de comida que había traído. Max tiene que quedarse con Louis, dijo con voz temblorosa. Es mi amigo también. Esa simple acción iluminó la plaza. El amor de un niño por un perro resonó como una ola cálida y reconfortante. Louis miró a ese niño y el fuego creció en su interior. Miren, gritó, señalando hacia el grupo de nuevos visitantes con una determinación que retumbó. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo el amor no necesita reglas. ¿Lo entenderán al fin? Este es el momento de unirnos y luchar por lo que de verdad importa. Entonces, en ese puro instante de fervor, hubo un cambio. La multitud respiró profundamente, una oleada de energía colectiva que hizo vibrar el suelo de la plaza. Ellos serían la voz de todos los que no podían hablar, una imagen poderosa de lucha y amor. Mientras los hombres de trajes intercambiaban miradas nerviosas, Louis sintió que algo era distinto. Los ruidos de la plaza, las manos levantadas en señal de unidad, la presencia de tantos rostros resueltos, lo hacían consciente de que la batalla apenas comenzaba, pero justo cuando el oficial iba a responder, un ruido fuerte interrumpió todo, un ladrido profundo y resonante proveniente del vehículo. Los hombres se sobresaltaron, mientras una sombra se alzaba detrás de ellos. Louis se dio la vuelta lentamente, sintiendo que el aire vibraba. Era un perro enorme, con el pelaje tan brillante que parecía irreal, y en sus ojos había una chispa sorprendente. ¿Qué traería esta nueva llegada? ¿Podría este inesperado aliado cambiar el rumbo de la situación? El perro grande se acercó con pasos firmes, emanando una confianza que tranquilizaba a la multitud. Su pelaje dorado brillaba bajo el sol, y su porte imponente causó que todos contuvieran el aliento. Louis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella criatura tenía algo especial, un aura que resonaba en el aire como un mantra de esperanza. Los hombres de traje, confundidos y visiblemente inquietos, se miraron entre sí. Cada uno parecía evaluar la situación, como si intentaran encontrar una solución rápida para recuperar el control. Pero Louis no podía apartar la mirada del nuevo perro. Había una conexión palpable entre él y Max, que de inmediato dejó de estar temeroso y comenzó a saltar ansiosamente, como si reconociera a su nuevo amigo. ¿Quién eres tú? Se preguntó Louis en voz baja mientras sentía que su corazón latía más rápido. No había tiempo para preguntarse por qué ese perro estaba allí, sino porque su presencia despertaba también un eco de familiaridad en su interior. Miren, exclamó una mujer entre la multitud, señalando con el dedo. Ese es el perro de la rescatista del refugio, el que había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Su voz vibraba con la emoción de un descubrimiento que iluminó la plaza. Louis giró la cabeza, reconociendo ahora a un grupo de personas que estaban avanzando entre la multitud. Eran voluntarios del refugio local, sus camisas con el logotipo desgastado del lugar denotaban su pasión por ayudar. Uno de ellos, una mujer de cabello rizado y ojos brillantes,
gritó, lo encontramos. Estábamos buscando por toda la ciudad. El perro de pelaje dorado se detuvo frente a ellos, inclinando la cabeza con curiosidad, como si entendiera la magnitud de la situación. Max, respondiente a este encuentro inesperado, corrió hacia su nuevo amigo y lo lamió en la cara, como si celebrara su regreso. Luis sintió una calidez en el corazón. La llegada de este perro no solo añadía aliada a su causa, sino que también recordaba a todos que el amor podía vencer cualquier obstáculo. Yo también quiero luchar por los que no tienen voz, pensó, sintiendo una nueva determinación surgiendo dentro de él. De repente, un grito rompió el ambiente, ellos solo quieren nuestra fuerza. No podemos permitir que nos separen. Las palabras resonaron en el aire como un eco, haciendo que más personas se acercaran. Eldio, el anciano del barrio, se unió a Luis y levantó una bandera improvisada hecha de tela vieja. Por nuestros amigos de cuatro patas, gritó con toda su voz temblorosa de sabiduría. Por nuestra comunidad. La multitud comenzó a corear, cada palabra era una declaración de lealtad. Por nuestros perros. Por nuestro amor. La energía crecía, la plaza parecía vibrar con la fuerza de su unidad. Luis miró a Max, que ladraba de alegría mientras se unía a cada vitoreo, y sintió que la esperanza podía derretir el hielo de la indiferencia, pero mientras celebraban, la sombra de los tres hombres seguía presente, más inquietos que nunca. Uno de ellos sacó un documento de su bolsillo con una expresión que transmitía un poder autoritario. Luis sintió un nudo en el estómago. Frunció el ceño y, con una mezcla de miedo y determinación, se preparó para enfrentar lo que podía venir. Esto no ha terminado, pensó mientras se adelantaba, consciente de que esta era una batalla que había comenzado, pero que podía desatar fuerzas mucho más grandes de lo que jamás había imaginado. ¿Qué planeaban hacer ahora? ¿Qué sorpresas esperaban con un documento en la mano? El aire estaba cargado de tensión, y Luis, con Max a su lado y esa nueva esperanza brillando, sintió que le enfrentaría sin dudarlo. Su voz firme resonó en la plaza, anticipando lo que vendría a continuación. Luis se plantó frente a la multitud, el latido de su corazón sonando en sus oídos como un tambor de guerra. Miró a los tres hombres de traje, sus rostros eran fríos, como el acero, mientras el documento en sus manos parecía una sentencia. Era un simple papel, pero su peso se sentía como una losa, dispuesta a aplastar la esperanza que todos respiraban. ¿Qué es eso?, preguntó Luis con voz firme, tratando de no dejar que el miedo se apoderara de él. La multitud se quedó en silencio, cada persona preguntándose el mismo dilema. El anciano Eldio a su lado pareció contener la respiración, ansioso por conocer el desenlace de esta historia. Este documento, comenzó uno de los hombres, su voz resonando con autoridad, es nuestra notificación para proceder con la confiscación de estos animales. Están en peligro y no allegamos a ustedes por ser una población capaz de cuidar de ellos. Un murmullo recorrió la plaza, como el viento que sopla antes de una tormenta. Las expresiones de los presentes oscilaron entre el miedo y la ira. Nadie podía creer lo que escuchaba. Max ladró con fuerza, como si entendiera que lo que estaba en juego iba más allá de una simple disputa. Son nuestros perros. No pueden llevárselos. Gritó una mujer del fondo, su voz atravesando la tensión como un rayo de luz. Luis se giró hacia ella y entonces sintió que la fuerza de la comunidad se manifestaba. Era un momento de unión, un llamado de aquellos que no se dejarían vencer. No podemos permitir que esto suceda, dijo, y sus palabras resonaron en el aire. Ellos son parte de nuestra familia. Los hombres de traje, sorprendidos por la resistencia, intercambiaron miradas llenas de frustración. Pero en ese instante, la multitud comenzó a alzar sus voces, cantando en un coro de determinación que había levantado el espíritu de la plaza. No a la separación. Por nuestros amigos. Luis sintió como su determinación crecía. Cerró los ojos un momento y se imaginó junto a Max, a sus amigos, a todos los perros. Recordó los momentos de alegría, el cariño compartido y el amor incondicional que ofrecían.
No había forma de permitir que un papel dictara el destino de aquellos seres que tanto significaban para ellos. ¿Acaso no ven lo que esta conexión significa? Continuó, su voz resonando más fuerte. No importa cuánto dinero tengan, no pueden comprar el amor que tenemos por nuestros perros. Son más que mascotas, son nuestras almas en cuatro patas. Un aplauso comenzó en el fondo, y poco a poco la plaza se llenó de voces. Más personas se unieron a la causa, levantando carteles improvisados y compartiendo historias sobre sus animales perdidos, sus compañeros fieles. Se sentía una fuerza en el aire, como si la plaza estuviera transformándose en un santuario. Los hombres de traje se hundieron en su propia incertidumbre, asustados por el fervor de la multitud. Luis sabía que deben actuar rápido. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que la esperanza brillaba un poco más fuerte. Pero aún había algo que no sabía. ¿Qué pasaría si el documento no solo fuera un simple formulario? ¿Qué pasaría si detrás de esa petición había algo más oscuro, algo que amenazara no solo a los perros, sino a toda su comunidad? De repente, un grito inesperado cortó el ambiente. El refugio está en peligro. El murmullo se intensificó. Luis se dio cuenta de que el desafío era mucho mayor de lo que pensaba. Aquel día era solo el principio de una lucha que demandaría más de lo que estaban dispuestos a imaginar. Con la voz retumbando en su pecho, Luis sintió que la batalla apenas comenzaba. La plaza, repleta de valentía, parecía querer devorarse a sí misma en un grito por justicia. Lo que había comenzado como una protesta por sus amigos de cuatro patas, ahora se convertía en una lucha por la comunidad entera. Si somos uno, si luchamos juntos, no hay nada que no podamos lograr, pensó Luis mientras miraba a su alrededor. Pero cuando su mirada se encontró con los hombres de traje, supo que las sombras de la lucha apenas estaban comenzando a formarse sobre ellos. ¿Podrían realmente enfrentarse a un enemigo tan poderoso? ¿Sería suficiente su unidad para resistir la tormenta que se avecinaba? El aire vibraba, lleno de preguntas e incertidumbre, y el momento de la verdad estaba a punto de llegar. El clamor en la plaza vibraba en el aire, una sinfonía de voces cargadas de emoción y desafío. Luis sintió que su corazón se aceleraba, no solo por la adrenalina de la lucha, sino también por el amor que unía a su comunidad. Cada grito, cada palabra, era un recordatorio de que estaban juntos en esto. En ese momento, cuando la multitud se volvió un solo cuerpo, una ola de energía iluminó su espíritu. «No nos separarán de nuestros perros», gritó Eldio, el anciano del barrio, alzando el puño en señal de unidad. Las palabras resonaron, llevadas por el viento como un eco de resistencia. Un oleaje de murmullos de acuerdo recorrió el grupo. Luis no podía creer lo que veía. Cada persona parecía haber encontrado su voz, aquel refugio de esperanza que siempre había estado ahí. Sin embargo, entre los gritos de apoyo, una sombra se cernía sobre ellos. Luis observó que los hombres de traje retrocedían unos pasos, titubeando. El documento del que hablaban no era solo un papel, se respiraba un temor palpable en su presencia. ¿Qué más sabrían ellos que no tenían que revelar? La multitud no podía permitirse perder tiempo. Con la voz firme, Luis volvió a hablar: es tiempo de actuar. Si realmente quieren confiscarlos, que lo hagan. Pero nosotros no nos quedaremos sentados. Lucharemos por cada uno de ellos. Un grito resonó entre la multitud: sí, hasta el final. Era el momento de tomar acción, de no solo protestar, sino de hacer un movimiento tangible. Luis sintió una chispa de determinación arder en su interior. Buscó en el rostro de aquellos que sabía que estaban a su lado, su familia, amigos, vecinos. Las ancianas, los niños, los jóvenes, todos eran parte de esta lucha. Vamos al refugio. Debemos prepararnos, exclamó Luis, sabiendo que su siguiente paso era llevar la batalla al corazón del problema. No era solo una cuestión de perros, sino la esencia misma de su hogar, de lo que habían construido juntos. La multitud comenzó a moverse, y el clamor resonaba más fuerte que nunca. A medida que avanzaban, Luis vio a las mascotas ladrar con rabia,
como si esperaran ser liberadas de un destino incierto. El refugio era su hogar, su santuario. Sin embargo, no todo estaba claro. Mientras camina hacia allí, un sentimiento de incertidumbre se instaló en su pecho. ¿Qué medidas extremas estarían dispuestos a tomar aquellos hombres de traje para cumplir su objetivo? De repente, Max se enderezó, y sus ojos brillaron con un destello que parecía entender la gravedad de la situación. Luis se sintió más conectado que nunca. «Vamos, buen amigo», le susurró, dejando que las palabras fluyeran de su corazón. Al llegar al refugio, sus peores temores se materializaron. La puerta estaba cerrada y una gran cadena la aseguraba. Como si se tratase de una prisión. Luis se llevó las manos a la cabeza, sintiendo como el colectivo se frenaba, impotente. El refugio era el símbolo de su lucha, y allí, con barrotes metálicos que lo separaban de un futuro incierto, el sentido de comunidad se empezó a tambalear. «Salgamos de aquí. No dejaremos que nos detengan», gritó una mujer desde el fondo. Esa determinación reavivó la llama de la rebelión en ellos. Sin embargo, Luis sabía que necesitarían algo más que gritos. «Necesitamos un plan», dijo, su voz resonando. «Si queremos salvar a nuestros amigos, necesitamos unirnos con astucia y fuerza. Van a intentar dividirnos, no podemos permitirlo». La multitud se hizo un círculo y, mientras compartían ideas y estrategias, el aire se llenó de una energía renovada. Luis miró a su alrededor. Todos estaban dispuestos a darlo todo, y aquello le inyectó esperanza. Justo cuando la conversación alcanzaba su punto álgido, un ladrido interrumpió el murmullo. Max, alerta y agazapado, rompió la tensión con un ladrido profundo e inquietante. Luis se giró, y en la distancia, vio algo que lo hizo helarse. 3 furgones negros, con insignias que no reconocía, se acercaban rápidamente al refugio. «Es hora de que nos preparemos», murmuró con pavor. Las miradas de la multitud se centraron en él, y supo que el momento decisivo se acercaba. Estaban al borde de una batalla que cambiaría sus vidas. Lucharían hasta el final por sus amigos de 4 patas, o ese día sería el principio de una derrota devastadora. La decisión estaba en sus manos. ¿Qué haría Luis? El viento sopló con fuerza, llevando las voces de guerra a un nuevo amanecer. Luis sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera ante la inminente llegada de las furgones. La multitud, antes llena de vitalidad y determinación, se había vuelto más tensa, los rostros mostraban incertidumbre y miedo. El ladrido de Max era el único sonido que rompía el silencio que se había apoderado del lugar. «Sigamos juntos», gritó Luis, tratando de infundir valentía en el corazón de cada uno. Miró a su alrededor, buscando la mirada de apoyo en aquellos que lo rodeaban. En medio de su comunidad, pudo distinguir las ganas de luchar, aunque las sombras de la duda también rondaban. «Si lo que sea que vinieron a hacer, no dejaremos que nos arrebaten a nuestros amigos», Luis sabía que sus palabras pesaban más en momentos como este. Las mascotas debían sentir su humanidad, su lucha, y reflejarlas. Sin embargo, ¿podría él mantener esa fuerza en su interior cuando la presión aumentara? Los furgones negros se detuvieron cerca del refugio y varias figuras salieron de ellos. Vestían uniformes oscuros, como si fueran sombras que venían a reclamar lo que consideraban su propiedad. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Ahora es el momento», pensó. «A la barricada», ordenó una mujer, su voz resonando con fuerza. Los vecinos comenzaron a buscar lo que pudieran utilizar para protegerse y a sus mascotas. Unas tablas, una carretilla, incluso los bancos del parque fueron movidos rápidamente. Había que crear un frente, un símbolo de resistencia. Luis levantó los brazos, intentando calmarlos. «No caigamos en la desesperación. Hay más de nosotros que de ellos. La unión es nuestra mayor fortaleza». La multitud empezó a murmurar, como si cada palabra de Luis encendiera un pequeño fuego en su interior. «Max»,
fiel y siempre al lado de su dueño, se posicionó frente a él, con los dientes ligeramente expuestos. «Te tengo, amigo», le dijo Luis, acariciando su cabeza. «Vamos a superarlo». Los hombres de traje comenzaron a acercarse, su actitud era intimidante, pero la multitud se mantuvo firme. «Queremos a nuestros perros», gritó Eldio, alzando su voz por encima del bullicio. En ese momento, aquellos hombres dejaron de reírse y de intentar subestimar la resolución de la comunidad. El primero de ellos, el que parecía ser el líder, se adelantó, cruzando los brazos sobre su pecho. Su expresión era seria, casi desafiante. «Sabemos que están aquí para manifestar su respaldo, pero la ley está de nuestro lado. Debemos llevar a cabo nuestras acciones». Luis sintió como su estómago se retorcía. «Hay leyes que son injustas, y no tenemos miedo de desafiarlas». La multitud empezó a gritar más fuerte, y en cada grito se fusionaba un eco de desafío y esperanza. «No están solos», resonaba entre la gente. Esa conexión, ese vínculo, era palpable, y en ese instante, todos entendieron que era algo más grande que ellos. Era por cada ladrido, por cada ladrón que había encontrado amor en un hogar, por cada niño que había crecido sosteniendo la pata de su mejor amigo. Luis sintió la energía crecer y, entre el murmullo de la multitud, surgieron ideas sobre maneras en que podían escapar a esta situación. «Debemos mantener una línea de comunicación», comenzó a proponer. «Si nos separan, nos perderemos, así que debemos estar alerta». «Cuidado», una voz gritó desde atrás. Nuevas sombras se acercaban, pero no eran los hombres de traje. Luis giró la cabeza y vio a otros vecinos de la comunidad que se unían, con más gente y mascotas, en una mezcla de temor y esperanza. Luis comprendió que si se unían y organizaban, quizás podrían hacer frente a la amenaza. ¿Habría suficiente amor y determinación en sus corazones para luchar aquel día? Desde lo profundo de su ser, sintió que la respuesta era un rotundo sí. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Luis se giró hacia la multitud. «Estamos aquí porque los amamos. No tenemos nada a lo que renunciar. Ahora o nunca». Justo cuando parecía que el fervor había alcanzado su cima, el líder de los hombres de traje sonrió. No era una sonrisa de victoria, sino más bien como si supiera algo que ellos no y sin que nadie lo esperara. El hombre sacó un documento que parecía una orden de desalojo. La atmósfera se heló, y Luis sintió que el clamor que había levantado se desvanecía en el aire. La mirada de la comunidad se volvió hacia él, y el peso del futuro recaía en sus hombros. Podrían cambiar la historia, o el destino les había tendido una trampa. Ahora, pensó. El tiempo se detuvo mientras todos reflexionaban sobre su siguiente movida. ¿Sería un momento definitivo en su lucha, o simplemente el inicio de un conflicto aún mayor? Las sombras estaban más cerca que nunca, y la verdad que se avecinaba prometía ser devastadora. ¿Qué haría Luis? La batalla por sus corazones, y la de aquellos que amaban, apenas comenzaba. Luis inhaló profundamente, sintiendo la mezcla de miedo y determinación que bullía en el aire. La comunidad lo miraba, sus rostros eran un lienzo de emociones, preocupación, rabia y, sobre todo, una chispa de esperanza. «Lo que intentan hacer no es justo», gritó, alzando la voz por encima del mar de murmullos. «El amor que tenemos por nuestras mascotas no se puede arrebatar con un documento. Juntos somos más fuertes». Las palabras brotaron de su corazón, y aunque la incertidumbre le oprimía el pecho, sabía que tenía que ser la voz de aquellos que no podían alzar la suya. Algo en su interior se encendió, como una llama que rechazaba la oscuridad. La multitud comenzó a corear, y los latidos de sus corazones resonaban como un solo tambor. «Luis, Luis, Luis», retumbaba en el aire. Max respondió a su lado, ladrando con fuerza, como si entendiera la gravedad del momento. Era el rugido de una comunidad dispuesta a luchar por lo que consideraban hogar. «Vamos, tenemos que proteger a nuestros amigos», dijo una anciana del grupo, levantando un bastón como símbolo de resistencia.
Fue un gesto que encendió una llamarada de compromiso en el fondo de los corazones de los presentes. Luis observó cómo más personas se congregaban, llevaban palos, sillas, incluso mantas. Cada cosa era un recordatorio tangible de que no estaban solos. Era una familia en la que el amor y la lealtad prevalecían sobre el miedo. No tememos a la ley injusta, exclamó otra voz, un hombre de gran estatura con las manos encallecidas por el trabajo duro. El líder de los hombres de traje evaluó la escena, y por un momento, una sombra de incertidumbre pasó por su rostro. Esto es una locura. No tienen idea de con quién se están enfrentando, dijo, pero su tono perdía fuerza frente al fervor de la multitud. Luis sintió que cada grito resonante era una afirmación de lo que todos sentían en su interior. Unidos, no pueden con nosotros. Sombrero, por sombrero, le veremos la cara al desalojo, exclamó, y el sonido de más ladridos se unió a las voces humanas. Era el canto de las almas que no estaban dispuestas a abandonar lo que amaban. El grupo se agrupó, creando una barrera sólida. Nadie podía cruzar ese umbral. Y cuando el líder de los hombres dio un paso hacia adelante, la tensión era palpable. Luis pudo ver el desafío en sus ojos. Estamos dispuestos a luchar, por ellos y por nosotros. No cedemos, resonó alguien desde el fondo. El eco de esas palabras se entrelazó con la realidad que estaban creando juntos. ¿Quieren llevárselos? Tendrán que pasar sobre nuestro cuerpo primero, rugió Luis, y su voz fue como un globo de aire en la sala 27 llevándolo a todos a un lugar de rabia y coraje. Enfrente de ellos estaban sus amigos, esos seres que llenaban sus vidas de amor incondicional. Un momento, por favor, el líder de los hombres de traje alzó una mano, pero ya no estaba hablando con Luis, su mirada se había desviado hacia el grupo de personas que se había formado, radiantes y decididos. A medida que la multitud avanzaba un paso y luego otro, las líneas se dibujaron entre los que se resguardaban detrás de un escritorio de autoridad y aquellos que se arriesgaban por su familia. Un eco de desconcierto recorrió al grupo de los hombres. Esto no tiene que terminar así, dijo el líder, y por un instante, Luis pudo ver una grieta en su armadura. ¿Y cómo podría terminar si no respetan nuestra voluntad?, gritó una mujer que había encontrado su voz. Nadie debería ser despojado del amor que le da vida. Justo cuando parecía que estaban a un paso de llegar a un entendimiento, un ruido ensordecedor resonó en la distancia. Una sirena, alertando que más furgones se acercaban. Luis sintió el nudo en su estómago apretarse aún más. No. ¿Qué van a hacer?, gritó, sin entender cómo las cosas se habían tornado tan rápidas. Es ahora o nunca, pensó mientras la multitud se tornaba hacia él. No habrá vuelta atrás. Serían momentos decisivos que marcarían sus destinos, y la comunidad necesitaba saberlo, a medida que el sonido de las sirenas se reforzaba. Luis levantó el puño en el aire. Por nuestros perros, por nuestra comunidad. Clamó, y la respuesta fue un grito que se elevó por encima de la tormenta, llenando el cielo con un mensaje de esperanza. Las sombras se acercaban, pero ignoran que el verdadero poder residía en su unidad, en el amor que tenían por sus amigos de cuatro patas y entre ellos mismos. ¿Qué vendría a continuación? Podrían enfrentar el desafío, o se encontrarían en la otro lado de una brecha que solo aumentaría la desesperación. Luis sintió que la adrenalina le recorría las venas mientras los gritos de la multitud se entrelazaban con el sonido de las sirenas. Era un canto guerrero, un himno que resonaba en su pecho como un eco de esperanza. Max ladraba con desesperación, como si comprendiera que todo depende de ellos, de esos instantes que definirían su futuro. No dejaremos que los separen. Buen líder pensante, murmuró una mujer de cabello plateado, con lágrimas brillando en sus ojos. La anciana se hizo a un lado para dar paso a una joven que se armó de valor. Mis abuelos siempre me decían que el amor verdadero no conoce barreras, dijo ella, visiblemente emocionada, y nuestros perros merecen vivir dignamente. Lucharemos por ellos. Las palabras llenaron de energía a la multitud, reafirmando su propósito.
Cada uno en la línea sentía que era el momento de cambiar el rumbo de sus vidas. Mientras el grupo se mantenía firme, las sirenas se hicieron cada vez más cercanas, resonando como un recordatorio aterrador de lo que estaba por venir. Eran hombres con uniforme, armados con la intención de despojarles de lo que más amaban. Una ola de pánico amenazó con desbordar, pero Luis plantó sus pies con determinación. Unidos, somos invencibles, gritó, levantando su voz para que todos la escucharan. No somos solo dueños de mascotas, somos una familia. La gente murmuró en acuerdo, sintiendo que el fuego de su lucha se intensificaba. Justo entonces, el líder de los hombres de traje decidió avanzar nuevamente, rodeado de sus compañeros, su postura desafiante marcaba la distancia entre el poder y el amor. No hay necesidad de esto. Podemos resolverlo de otra manera, les dijo, un atisbo de humanidad asomándose tras el facsímil gélido que había mantenido hasta ese momento. Luis vio que varios de los hombres inician un intercambio de miradas confusas. ¿Por qué no podemos sentarnos a hablar?, retó uno de ellos, un joven que parecía estar rebelándose contra su misma misión. Aquel leve destello de duda hacía que la balanza oscilara. ¿Hablar? ¿Así como lo han hecho hasta ahora?, le contestó Luis, enfático. ¿Acaso se han detenido a escuchar nuestro dolor? Cada ladrido es un clamor de vida, de amor. Ustedes vienen a llevarse nuestras almas y esperan que lo aceptemos sin más. La verdad en sus palabras resonó y logró desatar murmullos en el grupo de hombres. Un silencio pesado se instauró en el aire, como si todas las partes comenzaran a entender que se trataba de más que una simple lucha por un documento. Era la lucha de una comunidad que había estado unida en el amor y la lealtad durante generaciones. Max se abalanzó hacia el lado de Luis, como un guerrero en busca de su compañero. El niño de la comunidad, que había estado encerrado entre las piernas de su madre, dio un paso al frente con su pequeño perro, su frágil figura llena de valor. Por favor, no se los lleven. Son parte de nuestra familia, dijo con una voz temblorosa. Las palabras del niño pintaron imágenes de abrazos y momentos compartidos. Luis vio caras endurecidas por las circunstancias ablandarse. Parecía que la chispa de empatía despertaba y se extendía, desbordando entre ambos bandos, pero la llegada de refuerzos se sentía en el aire, el eco de pasos se hacía más fuerte. Rodríguez, el alcalde del barrio, apareció entre la multitud, su rostro lleno de determinación. Es hora de que hablemos, proclamó, y el murmullo se apagó de inmediato. Las miradas se tornaron hacia él, llenas de esperanza y expectativa. Luis sintió que ese podría ser el momento decisivo que cambiaría el rumbo de su lucha. Pero, ¿sería suficiente el peso de sus palabras frente al inmenso poder que se acercaba? Las sirenas seguían resonando y el tiempo se acortaba. Cada segundo podía definir todo lo que habían construido. ¿Lograrán encontrarse de verdad más allá de las órdenes y amenazas, por los lazos de amor que nos unen? Una pregunta se deslizó en su mente, apremiante y pesadumbre, mientras todos esperaban el desenlace que parecía inminente. La plaza, llena de emociones acumuladas, se tornó en un campo de batalla cargado de amor y determinación. Luis, consciente del peso del momento, sintió que su corazón latía con fuerza como un tambor, resonando con el delirio de su comunidad. Cuando el alcalde Rodríguez tomó la palabra, hubo un susurro por toda la multitud, todos se inclinaban a escuchar. Estamos aquí no solo por nuestros perros, comenzó el alcalde, su voz firme. Estamos aquí por la dignidad de nuestra gente, por el amor y el respeto que sentimos hacia nuestros animales. Estas criaturas no son solo mascotas, son nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares. La conexión que el alcalde estableció con la multitud hizo que los murmullos se tornaran en un grito de unidad. No dejaremos que nos separen. Resonó una voz al fondo, y esa declaración hizo eco en cada rincón de la plaza, avivando aún más el fuego de la determinación colectiva. Luis sintió que la esperanza se convertía en un poderoso rayo de energía que recorrió su cuerpo. Si no somos escuchados, entonces debemos hacer que nos escuchen. Es hora de luchar por nuestros derechos,
agregó, su voz alzándose por encima del clamor. Max ladraba a su lado, como si comprendiera que cada ladrido representaba la clave de su lucha. Los hombres de traje, viendo cómo la situación escapaba de su control, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. No tenemos que seguir así, dijo uno de ellos, abriendo la posibilidad de diálogo. Era evidente que las palabras de Luis y el amor palpable en la plaza estaban haciendo mella en su corazón. Entonces, ¿qué proponen?, preguntó Luis con firmeza, su mirada fija en el líder del grupo vestido de negro. La tensión era intensa, los corazones de todos latían al unísono, deseando que esta batalla podía ser más que solo un desafío. Podríamos buscar una solución intermedia, respondió el líder, su rostro un poco más suave, aunque aún escéptico. Quizás podamos revisar el estado de adopción de algunos animales para asegurarnos de que estén en buenas condiciones. Aquel atisbo de colaboración encendió una pequeña chispa de esperanza, pero Luis sabía que debían asegurarse de que no fuera solo un intento de apaciguar sus pasiones. Eso es un comienzo, pero necesitamos más que promesas vacías. Necesitamos un compromiso real, replicó con valentía. La palabra compromiso resonó en el aire, y cada rostro en la multitud se iluminó al ver una posible salida. Luis miró a su comunidad, sentía el apoyo abrumador de cada cabeza que asentía, cada mano alzada en solidaridad. Estaban juntos, como una sola voz en una sinfonía de amor por sus compañeros animales. Sí, gritaron. Por nuestros perros y nuestra comunidad. El clamor era ensordecedor y, aunque los hombres de traje parecían llenos de dudas, se dieron cuenta de que la unión de la comunidad podría superar cualquier obstáculo. En ese momento, un perro rescatista de pelaje dorado entró en la plaza, era el mismo que había estado perdido, y su presencia iluminó el ambiente con una luz de esperanza. La gente comenzó a aplaudir. Este gesto fue una afirmación del amor incondicional que existía entre ellos, tanto con los animales como con los humanos. Si este perro tiene una segunda oportunidad gracias a su comunidad, entonces ¿por qué no nuestros otros amigos?, preguntó uno de los voluntarios del refugio, alzando su voz. Juntos podemos crear una red más fuerte. Esa es la esencia de nuestra lucha. Los hombres de traje, finalmente sometidos a la bondad del amor que los rodeaba, asintieron lentamente. La posibilidad de un acuerdo comenzó a cobrar forma, pero esto no ocurriría sin la vigilancia de la comunidad. Luis, sintiendo la transformación del ambiente, levantó una mano. Necesitamos que se entiendan las reglas, su compromiso tiene que ser transparente. Necesitamos un diálogo que garantice que nuestros amigos sigan siendo parte de nuestras vidas. Estamos dispuestos a trabajar con ustedes, pero deben estar dispuestos a escucharnos también. La plaza estalló. En aplausos y vítores, la resolución brillando en los corazones de cada persona allí. La batalla que habían comenzado transformándose en diálogo y unión titubeó hacia la luz de una nueva esperanza. Y en esa unión, Luis supo que el amor y la amistad eran mucho más poderosos que cualquier documento o ley. Los hombres MC Traje, con el aire pesado de derrota, comenzaron a trazar lo que serían las nuevas bases de su relación con la comunidad. Habían perdido no solo una confrontación, sino también todo el orgullo que su actitud les había traído. Luis abrazó a Max, las lágrimas de felicidad comenzaron a resbalar por sus mejillas. Este momento era una victoria no solo por ellos, sino por todos los que habían luchado y aún lucharían por lo que amaban. No solo somos un grupo de personas con perros. Somos una comunidad unida por el amor y el respeto, reafirmó con firmeza. En ese instante, se dieron cuenta de que la batalla por la justicia nunca termina, pero siempre vale la pena luchar. La plaza, rebosante de amor y esperanza, se convirtió en un recordatorio permanente de que cuando el amor se alza, la comunidad florece. Luis, con su fiel compañero a su lado, sabía que habían cambiado no solo su destino, sino también el de muchos otros, reafirmando que el verdadero vínculo entre humanos y animales siempre sería invencible. Ahora, más que nunca, el mensaje es claro, el amor y la amistad pueden transformar realidades. Pero para mantener viva esta lucha,
Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y no pierdas la oportunidad de ver más historias exclusivas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar la causa.